Cordial saludo y cálido abrazo a toda nuestra audiencia del canal Tecnologías Divinas por YouTube y también por nuestro grupo Tecnologías Divinas por WhatsApp. Muy bien, tenemos un tema en desarrollo, tema bastante dinámico y muy controversial, hay que reconocerlo. Como lo es el tema, nosotros le hemos colocado como título: ¿está hoy en pleno siglo XXI vigente el liderazgo de Efesios 4:11? Ese es el título que le hemos dado al tema de el liderazgo de Efesios 4:11, lo que muchos llaman el ministerio quíntuple o los 5 ministerios. Estamos analizando, estamos investigando, especialmente en quien fuese el hombre que Dios utilizó durante el primer siglo para develar, para correrle el velo o revelar lo que fue el secreto o el misterio de estas 5 unciones o 5 funciones en un solo liderazgo, reconocido como el ministerio quíntuple, para perfeccionar a la iglesia, para equiparla, para apertrecharla, para ajustarla a una medida, a una estatura, a una plenitud que era conforme a la del varón perfecto. Hasta allí apuntaban la actividad de este liderazgo de Efesios 4:11 para culminar su actividad, para terminar de ejercer su asignación divina acá en la tierra. Pero es importante también mencionar que estos 5 líderes en un solo ministerio eran parte de la iglesia o fueron parte de la iglesia. Entonces no podemos aislar a este liderazgo de Efesios 4:11 como algo aparte de la iglesia, porque no es correcto. Ellos eran parte integral de la iglesia, cumplían la función dentro del cuerpo como coyunturas. Entonces sería totalmente erróneo, absolutamente falso tratar de aislar el liderazgo de la iglesia de la iglesia. Entonces eso pues no es procedente en el caso pues de la actividad de la iglesia como tal y su liderazgo. Ahora bien, si Pablo claramente dejó por sentado que estos ministerios, explicando él la razón de su existencia, que estarían activos y vigentes hasta que la iglesia llegase a ser perfeccionada o equipada o apertrechada o ajustada a una medida, a una estatura, a una plenitud que es la del varón perfecto. Entonces nos toca investigar en qué momento de la historia se llevó a cabo esta, digamos, labor o esta obra, o simple y llanamente no se ha efectuado. Es la razón que nos tiene acá y es por lo cual estamos investigando y estamos analizando sobre este tema como tal. Ahora bien, lo cierto es que la iglesia, es decir, el resto del cuerpo, aparte de liderazgo de los 5 de Efesios 4:11, tenían que ser equipadas, tenían que ser ajustadas, perfeccionadas para la obra del ministerio. Y la obra del ministerio, según lo que Pablo está dejando ver acá en Efesios capítulo 4, del verso 11 en adelante, es que la obra del ministerio consistía también con llegar a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura, a la medida de la plenitud del varón perfecto. Entonces había la obra del ministerio. ¿Y qué era la obra del ministerio? La obra del ministerio, la que la iglesia ejercería por causa de ser equipada por las 5 unciones
o los 5 dones ministeriales o el liderazgo de la iglesia consistió en ir a predicar el evangelio, hacer la obra de evangelización, cumplir con la reconciliación de algo que había estado unido en algún momento, pero alguien se encargó de interrumpir esta armonía, interrumpir esta relación y crear un abismo, una brecha de separación. La obra reconciliadora es prácticamente lo que un sacerdote hacía. La palabra sumo pontífice tiene que ver con un restaurador o reparador de puentes para reconciliar dos partes discordantes, dos partes que por causa de la separación quedaron desunidas, quedaron sin armonía y se hicieron de alguna forma antagónicos en su tiempo de separación. Pues esa fue la labor a la que la iglesia se dedicó después de haber sido equipadas, después de haber sido entrenadas, fue a llevar el mensaje. Ahora, esta actividad evangelizadora, esta actividad reconciliadora, se dividió en 2 partes, como el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión, mencionado por Pablo en su carta a los Gálatas. Y usted se preguntará, ¿por qué 2 evangelios? ¿Por qué 2 nombres distintos? Como, por ejemplo, circuncisión e incircuncisión. Por 2 razones obvias. O una razón obvia. Y es que existían 2 casas. Existían 2 pueblos, que eran los que estaban desunidos, que en algún momento o de origen o en propósito divino eran uno solo. Señores, ese pueblo se llama Israel. Ese pueblo fueron las 12 tribus de Israel que se dividieron en 2 casas, en la casa de Judá y en la casa de Israel. Ahora, una de estas casas fueron consideradas gentiles. A ellos, a los gentiles, que fueron las 10 tribus de la casa de Israel, las 10 tribus dispersas, las 10 tribus que fueron consideradas inmundas por la casa de Judá, estas 10 tribus fueron consideradas incircuncisión o fueron consideradas el mundo gentil, el que usted lee en las cartas del apóstol San Pablo. Pues a Pablo y a Sila, o a Pablo y a Bernabé, se le encomendó el evangelio de la incircuncisión, es decir, el evangelio hacia los gentiles, que no fueron otros, sino que la casa de Israel, repito, las 10 tribus dispersas en toda Grecia y Roma, que era el imperio que estaba vigente durante el primer siglo y durante la existencia de la iglesia y de los apóstoles. Ahora, el evangelio de la circuncisión fue el evangelio de la otra casa, que fue la casa de Judá, que fueron las 2 tribus y media que estaba en Jerusalén residenciada. ¿Me explico? Y una de ellas, la principal casa o la principal tribu de la casa de Judá,
era justamente la tribu de Judá, de donde venía la realeza, de donde venía el linaje escogido, la genealogía escogida por medio de la cual el Mesías aparecía y apareció en el escenario humano. Estas dos casas fueron el destino o el objetivo de la predicación del Evangelio. Jesús lo dijo muy claramente en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Pero hay otras ovejas que no son de este redil, a las cuales debo ir a buscar para hacer de los dos un único pueblo, un solo pueblo, como fueron al principio. Y cuando usted se lee Hebreos, para ponerle un fundamento a lo que estoy diciendo, Hebreos capítulo 8, lo lee paralelamente o lo analiza con Jeremías capítulo 33, porque Hebreos capítulo 8 lo que está es retomando la profecía de Jeremías, y usted va a ver ahí con mucha luz, con mucha claridad, de que el nuevo pacto se haría con las dos casas, con la casa de Judá y la casa de Israel. Quiere decir de que el objetivo, el destinatario, las audiencias del nuevo pacto en la sangre de Cristo o el pacto de la gracia sería ejecutado sobre dos casas que eran las 12 tribus divididas en dos casas. Repito, la casa de Judá y la casa de Israel. Si usted no me cree, consulte por ejemplo Juan Evangelio capítulo 7, cuando Jesús está hablando de que hay otras ovejas a las que tiene que ir a buscar. Ellos, los judíos, la casa de Judá, inmediatamente reaccionó y dijo: ¿será que va a las 12, a las 10 tribus expatriadas entre los gentiles? O a las 10 tribus gentiles. Bueno, no recuerdo exactamente, no me atrevo a comentar más sobre ese pasaje, pero hay un pasaje clave en el Evangelio según San Juan, que cuando Cristo habla de esto, de las dos casas, de los dos pueblos, de los dos rebaños, de los dos rediles, en los Evangelios, los judíos tomaron esa declaración para hablar, o sea, justificarse ellos como el verdadero el Israel, y a sus 10 tribus hermanas las consideraron gentiles. Y ese era el pensar de la época del primer siglo con respecto a las 10 tribus, que eran gentiles. Bueno, retomando el tema, Pablo y Bernabé reciben la comisión por parte de los 12 apóstoles del Cordero de ir ellos a la incircuncisión, es decir, a la casa de Israel, que eran considerados gentiles, y los 12 apóstoles del Cordero irían a la casa de Judá. Ahora, ¿de qué les estoy hablando? Ellos tenían la comisión de salir a llevar la prédica del Evangelio a estas casas sucesivamente, para que los que ya habían sido predestinados, según lo que Pablo menciona en Romanos capítulo 8, los que ya habían sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, estos individuos, estas personas, estos hombres y mujeres que habían sido escogidos ya con antelación, con predeterminación, habían sido electos, predestinados para conformar la iglesia, lo que a la postre sería el cuerpo de Cristo. Individuos de las 12 tribus, no las 12 tribus en general, sino un colectivo o individuo de entre ellas, eran quienes conformarían la iglesia o el cuerpo de Cristo. Bueno, el tiempo que me queda en esta tercera cápsula es para agradecerle a usted por su paciencia
y les invito a estar pendiente de la cuarta cápsula, ya que esta es la tercera cápsula de este tema. Les deseo y vibro para que continúen teniendo un excelentísimo y bendecido día. Será hasta la próxima.